que el niño cumple los 18 años. Sería perfecto. Partida W. Dirige Juan Pablo Barrientos. 9:01 a.m. Muy buenas noches, es 3 de diciembre del año 2018. ¿Ya está comiendo natilla, Mafe? Por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto. Empezó con todas. Martín, buñuelitos ya listos o nada. Buñuelitos y natillas. Sí, ¿Le gusta la Navidad? Me gusta, me encanta la Navidad. ¿A usted le gusta? Me gusta, Mafe, sí, ¿sí? me gusta. Sobre todo por la gente y por lo que las emociones que despierta. Y por las campañas que hacemos en redes sociales. Por ¡Qué maravilla! Este diciembre en eso sí es particular. Ave María, porque durante el fin de semana en redes sociales se promovió una iniciativa ciudadana que invita a sacar los dineros de las entidades financieras que hacen parte del Grupo Aval. Las promotoras de esta campaña llamada No al Grupo Aval manifestaron su descontento con este grupo empresarial y su dueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo, a raíz del escándalo de Odebrecht. Sin embargo, el superintendente financiero Jorge Castaño habló sobre los tuits que incitan a sacar el dinero de las cuentas del grupo e hizo un llamado a la mesura ante algunos mensajes que, según él, buscarían generar pánico económico. Escuchemos al superintendente. Es muy sensible el tema debido a que pues la libertad de opinión, la libertad de expresión es fundamental en una democracia. Realmente la línea no es fácil zanjarla, sin embargo aquí existe una actividad que es calificada como de interés público. Si nosotros nos vamos a la historia, año 1999 más o menos, una entidad financiera con un único mensaje logró tener casi que un retiro del 15% o 20% de sus depósitos en ese momento particular. Entonces, si bien es cierto, existe la protección a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, etcétera, la misma actividad de interés público del sistema financiero, que está basado fundamentalmente en la confianza, pues necesariamente debemos tener un cuidado muy especial y una mayor responsabilidad. Algunos economistas y analistas han criticado a las promotoras de esa iniciativa, la cual han calificado de irresponsable porque no estarían teniendo en cuenta a los ahorradores y solo se busca atacar a Sarmiento Angulo. ¿Se justifica el boicot promovido en redes sociales contra el Grupo Aval? Mafe Carrascal, buenas noches, bienvenida a Partida W. Buenas noches, Juan Pablo. Activista política, fundadora y directora de Ideas por Bogotá, creó el movimiento ciudadano El País Primero, ganadora del premio Líder Emergente como joven promesa menor de 30 años en Washington, en el Napolitan Victory Awards. El enfoque de su trabajo ha sido la participación ciudadana en temas anticorrupción, derechos humanos y pedagogía para la paz y el posconflicto. ¿Activismo que irá a las urnas el año entrante o no, Mafi? Lo estamos pensando, pero es posible. Yo creo que los ciudadanos también tenemos que trascender a ese campo. Concejala de Bogotá, entonces. ¿Quién sabe? Vamos a ver, Juan. ya la veo ahí en campaña. Qué bueno que jóvenes como usted se tiren al agua, se tiren al charco y pasen del activismo a la acción política. Mafe, bienvenida a Partida W. Gracias por la confianza y la invitación. Martín Jaramillo, ¿cómo me le va, hermano? Buenas noches. Excelente, hermano. Muchas gracias por la invitación. Repite usted en Partida W, ¿le quedó gustando? Me fascinó. Excelente programa. Economista y administrador de empresas de la Universidad de Spring Hill de Estados Unidos, columnista del Espectador y La Patria, ha sido conferencista de la cadena de charlas TED y profesor de Economía y Finanzas. A usted sí la política electoral no le gusta mucho, por el momento. Electoral no, hay que hacer mucha alianza, mucha cosa con la que no es mi personalidad. No, eso no hay que hacerlo. Las prácticas pueden cambiar. Con el numeral Partida W, recuerden, nos pueden acompañar en esta conversación, numeral Partida W, y a las 9:50 abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido con el numeral 529, que es ese numeral W, y en Twitter con el numeral Partida W nos pueden acompañar en esta conversación. Con el no del Grupo Aval. Primero, comienzo con ustedes, Mafe Carrascal, primero las damas. ¿Se justifica el boicot promovido en redes sociales contra el Grupo Aval? Por supuesto que se justifica. Y Juan Pablo, antes que nada quisiera decir que lástima que no hayan pasado el mensaje por medio del cual el jueves pasado, en medio de un simposio de Asobancaria, el superintendente avisó que nos iba a denunciar penalmente a quienes hemos promovido esta campaña porque fue bastante menos moderado que en esto que acabamos de oír al inicio del programa. Entonces, claro que se justifica el boicot. De alguna manera, este es nuestro derecho, poder protestar, la Constitución, la ley, que definitivamente yo soy fiel defensora de ella, lástima que está tan pisoteada esa Constitución, pues nos da estas herramientas para que nosotros las utilicemos. Si
los ciudadanos conocemos nuestros derechos, podemos ejercerlos. Así que bienvenida a la protesta cuando es pacífica, cuando es legítima, cuando es justa. Y yo creo que más bien están un poco preocupados también porque no nos pueden mandar al SMAT como hacen con los estudiantes. Es decir, atajar la libertad de expresión es muy, pero muy difícil, y hay constitucionalistas y penalistas expertos como Pridmi, como Jorge, como Gregorio Hernández, como Iván Cancino, que están a favor de la libertad de expresión y de la libertad de escoger en una economía de mercado. ¿Qué dice Martín Jaramillo? ¿Se justifica el boicot promovido en redes sociales contra el Grupo Aval? Bueno, a ver, primero empecemos diciendo que claramente, en mi opinión, no es así. Y empecemos con unos términos del debate, digamos, más sensatos. La libertad de expresión no debe, ni creo que estamos intentando amedrentarla en ningún momento. La libertad de expresión, como se dice, que hay gente que quiere boicotear, también hay gente que no quiere, y eso es un debate que estamos dando en este momento, que es muy diferente al debate de censura versus libertad de opinión. Entonces, a mí me gustaría poner los términos del debate, es listo, en libertad de opinión, vamos a ver si se justifica o si no, y mi posición es claramente que no. ¿Por qué no? Martín, pero un momento, los derechos, cuando tú tienes un derecho no significa que nadie te va a obligar a que lo debas ejercer. El derecho a la protesta significa que quienes protestamos no tenemos por qué ser coaccionados, ni tienen que usar la violencia, ni nos deben censurar. Ahora, los que no están de acuerdo con el boicot, pues nadie les está obligando a que tienen que cerrar sus productos financieros o pasar sus pensiones de por venir a Colpensiones, como yo bien invité. Me parece excelente. La pregunta es si el boicot, uno, va a tener algún impacto real en la sociedad, incluyendo a Luis Carlos Sarmiento. Y número dos, si de verdad nosotros como ciudadanos en nuestros impulsos o nuestros deberes éticos debemos hacer algo basado en lo que creemos que va a pasar o en lo que en realidad va a pasar. Yo te voy a decir una cosa, y es que ya pasó algo, y que la sociedad colombiana hoy esté hablando de los verdaderos poderes detrás de lo que pasa en este país, como Sarmiento Angulo, es un gran triunfo de nosotros como activistas, es un gran triunfo de los ciudadanos que se han unido a esta protesta, y definitivamente sí está pasando, estamos pasando de lo digital a lo real, y la gente realmente se está pasando a otras entidades bancarias y a otras entidades para poner ahí sus aportes pensionales. Y los sigo invitando a que lo sigamos haciendo porque está surtiendo efecto. Tocarle los bolsillos a los poderosos realmente es lo que está surtiendo efecto. Así que esta es una protesta ética y no contra todo el sistema financiero, solo contra el Grupo Aval. ¿Es una protesta ética, Martín? Pues hombre, desde el punto de vista que yo lo veo no es así. Por un lado, hay una perspectiva que es que esto causa un problema o un pánico financiero. ¿Sí lo causa, de verdad? Eso es una norma, una ley que se sacó, que todavía no se ha hecho efectiva, porque en realidad es un crimen difícil de cometer. O sea, para uno poder crear un pánico financiero, que la gente toda en masa retire sus ahorros y genere un colapso en el sistema financiero, se necesita más que el alcance, por muy grande que es, de Mafe Carrascal. Entonces, listo, el pánico financiero es un argumento, pero otro argumento es, ¿a quién va a favorecer esto? Digamos que en principio por los escándalos, por la especulación, por digamos la incertidumbre, las acciones caen, eso lo reporta Bloomberg. Y después, ¿qué pasa? Los inversionistas profesionales, los que conocen el valor real, el valor intrínseco de las acciones, lo que produce el Grupo Aval, internacionales mayormente, ¿qué dicen? Las acciones cayeron, están baratas, tienen un valor muy grande, compremos. Rebota el precio de la acción, que es lo que normalmente pasa, como pasó con Volkswagen, como pasa con todas las empresas. Cuando hay un escándalo, terminan los ahorradores profesionales, los inversionistas profesionales lucrándose de esto, ¿y quién termina perjudicado? Las mismas personas que son invitadas Martín, a través de un boicot, espérame, termino un segundito, las mismas personas que son con muy buenas intenciones, invitadas a sacar los ahorros de un fondo de pensiones y meterlos al fondo estatal, que es una alternativa terrible. Eso lo dicen los estudios económicos, los estudios de impacto. Martín, primero que nada, el problema acá no es Mafe Carrascal, el problema es que Mafe Carrascal y un montón de ciudadanos se han venido sumando a esta causa, y esta causa ahora es común. Hay muchos ciudadanos que me dicen, Mafe, no pensé coincidir contigo en absolutamente nada, y lo estoy haciendo en este tema. ¿Tú crees que ¿Sí? eso los favorece? Entonces, o no? Lo ético, te voy a decir una cosa, lo ético y la dignidad
por la cual nosotros hemos decidido hacer esto vale más que muchas otras cosas. Ya es hora de trascender en eso. Mafe, ¿y qué responderles a los que dicen que tal vez usted está usando esto como trampolín para hacer política? No, pues absolutamente todo es un trampolín para hacer política si lo vemos desde ese punto de vista. Y la verdad es que yo prefiero entonces eso, si es que me están haciendo un trampolín para hacer política, pero es que yo llevo 10 años haciendo activismo. Yo les puedo demostrar todo lo que he venido haciendo por la gente. Yo soy amplificadora de la voz de la gente. Esa es mi vocación. Por otro lado, quisiera decirles que Wall Street fue el primero que protestó, no fuimos nosotros como ciudadanos. Las investigaciones por Odebrecht hicieron o están haciendo que las acciones del Grupo Aval estén yéndose a pique hoy en día. Es decir, esa es la primera protesta. La segunda es la nuestra de los ciudadanos que estamos cansados del Grupo Aval, de lo que representa Sarmiento Angulo para este país, de que se les caigan puentes, de que haya víctimas por esas caídas de puentes, de que haya sobornos a funcionarios, a políticos, a campañas presidenciales por contratos y que aquí en este país no pase nada. Además de todo tienen fiscal, tienen medios, tienen recursos, tienen todo. Eso sí es generarle pánico a la gente. Dice Daniel Beltrán con el numeral Partida W Martín, se está protestando, a nadie se le está obligando a tomar las medidas en contra del Grupo Aval. Es una simple protesta. Así es. Es una simple protesta, sí. ¿A quién va a afectar? A las personas que, supongo yo, con muy buenas intenciones, están siendo seguidores útiles de una causa que no los va a beneficiar. Ahora, hablemos un poco. Cada cliente es libre, en nuestra posición de libertad, que Mafe, digamos, ha trinado al respecto, de poner sus ahorros donde quiera. Nuestra posición no es una coerción estatal, como, digamos, algunos sectores, no digo que se ha querido poner, pero no es nuestra posición es libertad y nuestra posición es que el consumidor pueda elegir libremente sin juicios que pueden nublar la vista en vez de informarla más. Y me explico, las acciones caen, efectivamente Wall Street responde. Wall Street no es una persona, es un conjunto de inversionistas, pues eso lo conocemos muy bien Mafe y yo. ¿Por qué cae? De nuevo, no es una protesta, no es que les caiga mal Luis Carlos, es una prima que se debe pagar por el riesgo adicional de la incertidumbre. Ahora, las acciones no van en picada, Mafe. O sea, hoy estamos, en este instante, cuando estamos hablando, estamos en uno de los puntos más altos de los últimos 5 días. ¿Qué pasa? Cae un activismo político muy bien intencionado, suponemos, caen las acciones. Los profesionales en inversión se dan cuenta que la acción está barata, que los activos son iguales, que la reputación probablemente es algo de poca memoria, invierten. ¿Quién se lleva la plata? ¿A consta de qué? La gente que cree esto vende barato y los inversionistas compran barato. Entonces le sale el tiro por la culata, más o menos, Martín. Eso es lo que está pasando. Esas son las consecuencias económicas. ¿Les podría salir el tiro por la culata, Mafe? Claro que no. Mira, yo te voy a decir una cosa. Martín, si los dos sabemos de esto y sabemos que el Grupo Aval está en la bolsa y justamente las acciones están cayendo, ¿qué es lo que pasa con la plata de las pensiones de la gente? ¿Qué es lo que pasa con la plata de las pensiones de la gente? Es que es sencillo, los grupos privados o los entidades privadas que tienen este tipo de aportes cogen su platica, para decirlo de una manera muy sencilla, cogen su platica, se la llevan, hacen sus negocios y les va mal, entonces repartimos las pérdidas con la gente que está aportando a ese fondo de pensiones y si nos va bien, pues las ganancias son para nosotros. Entonces que se sigan llenando los bolsillos, que se sigan cayendo puentes, que sigamos teniendo un fiscal que no debería estar ahí porque desde antes de que lo nombraran se sabía cuántos impedimentos él tenía. El fiscal podemos hablar de eso después, pero podemos hablar de las acciones. No, discúlpame, pero es que el fiscal es el ex cliente del Grupo Aval y no solamente está investigando el tema de Odebrecht supuestamente, sino que también va a entrar a investigarnos porque el superintendente y la vicepresidenta le dijeron al fiscal que nos investigara a quienes hemos promovido esta campaña. O sea, el ex abogado del Grupo Aval nos va a investigar a nosotros. ¿Con qué garantías? Empecemos, Mafe. El debate del fiscal, pues yo creo que a todo el país nos tiene muy atentos. Acabo de dar la idea de por qué estoy hablando del fiscal y cuál es la relación con el Grupo Aval. Correcto. Estamos de acuerdo, me parece importante resaltarlo en que a mí no me parece que sea el Estado quien deba impedir la libre expresión para que ustedes escojan donde quiera. Cada uno es libre de escoger dónde pone sus ahorros pensionales. Ahora, el discurso de que si ellos ganan, se ganan ellos y nosotros perdemos todos. Eso es un discurso que pasó en el 2008 en Estados Unidos y que acá no pasó con el 2 por mil y no vamos en 4 por mil para salvar bancos. Precisamente por eso pedimos menos impuestos y menos gasto estatal. Claro, y eso es lo que está pasando, no lo contrario como lo proponían otros candidatos y otras cosas así. Ahora, Martín, nos van a subir los impuestos a los consumidores, a la clase media a los empresarios, a los grandes empresarios como Sarmiento Angulo les van a bajar los impuestos. ¿De qué me estás hablando? Continúo. Una cosa que es un debate muy
muy común, una misconcepción muy grande, es que bajarle los impuestos a las empresas es bajarle los impuestos a los empresarios. No es así, perdóname, termino. Cuando uno le cobra a una empresa no deja de comprar una leche adicional, una empresa no deja de meter al niño a un mejor colegio, una empresa no hace sacrificios. Esos son unas paredes. Mínimos. Esa empresa que le cobra unos impuestos simplemente los cobra en nombre del Estado y se los transfiere a personas naturales. La niña que deja Más de comprarse... en mi vida había habido esa argumentación. Me parece tan descabellada con el perdón. La argumentación. Bueno, te lo cito, Lawrence Summers, presidente del Banco Mundial, decano de la Universidad de Harvard, rector de la Universidad de Harvard, es el que lo usa frecuentemente. Muchos así que títulos, pero en la práctica pues, eso no funciona. Discúlpame, pero en la práctica los empresarios bajan los impuestos y aquí no pasa nada con los puestos de los trabajadores. Vamos a hablar, por ejemplo, de los eso sindicatos. No dicen los estudios de impacto. ¿Por qué no hablamos, por Mafe? ejemplo, de los sindicatos? Yo te estoy citando de los estudios bancos académicos y tú me estás citando puro debate político, pura línea editorial. Lo que pasa en la realidad. En la realidad la clase media, en la clase... A ver, imagínate, termine su argumento, Martín, por favor. Cuando alguien no tiene argumentos, trae a Gustavo Petro a la mesa. Listo, maravilloso. O a Álvaro Uribe. Excelente. O a Álvaro Uribe también. Adelante, Martín, termine su argumento, por favor. Porque Álvaro Uribe está bien implicado en cosas, pero acá no estamos hablando de Gustavo Petro ni estamos hablando de Álvaro Uribe. Entonces yo creo que podemos ser adultos y podemos llevar unos buenos argumentos. Entonces, listo. Según la última literatura, esto lo cito, lo pueden buscar los oyentes, Adam Smith Institute, una de las instituciones liberales más reconocidas del mundo, hizo el estudio. No hizo un estudio ellos, cogieron toda la literatura a ver cuánto de los porcentajes que se pagan en impuestos corporativos se los transfieren a los trabajadores. El 57% de los impuestos que usted le clava a la empresa, uno, pierde competitividad y dos, se los clava a los trabajadores. ¿Y acá cuándo pasa eso? Deja de hablar de Estados Unidos y hablemos de lo que pasa acá. Los estudios de impacto, acá la ni evaluación... abren nuevos puestos de trabajo, ni le suben el salario a los trabajadores, ni les mejoran las condiciones. Conocer todos los estudios. Bueno, este estudio es mundial. Continúo. Y termine, por favor, para hacer una pregunta que le envían aquí a Mafe con el numeral Partida W. Entonces, listo. En el debate, digamos, de pensiones, de la libertad de elección, uno se pregunta, ¿por qué uno va a malinformar a un cliente a ponerlo a comprar, a vender barato cuando las acciones están por el piso, cuando esa acción la va a ir a comprar un inversionista profesional probablemente del exterior, cuando la acción rebota y, perdón Mafe, aquí tengo la gráfica, la pueden buscar los oyentes en Google, las acciones van en subida o en bajada, aquí está la gráfica para todos. Las acciones caen cuando llega la incertidumbre, en el momento en que los inversionistas revisan la información, revisan los activos, las acciones vuelven a subir. ¿Tú has leído mis tweets sobre la campaña? Yo he dicho alguna imprecisión como para que digan que estoy incurriendo en pánico financiero. Porque a propósito, le escribe Andrés Felipe con el numeral Partida W, Mafe. Promover el pánico económico, además de ser sumamente irresponsable, es un delito. Basta ya de creer en aquellos que se excusan en su condición de jóvenes para promover ese tipo de actos que perfectamente caben en el terrorismo. Les está quedando grande la patria. Si algo he hecho yo en mi vida y en estos 10 años de activismo que empecé a los 18, es no creerme ese cuento de que porque soy joven, entonces debo ser menos riguroso, de que porque soy joven debo comunicar como sea, de que porque soy joven me tienen que perdonar todo. Entonces, eso es mentira, de alguna manera. Pánico económico, yo no estoy cayendo en imprecisiones, no estoy diciendo ninguna falsedad, no estoy acusando absolutamente a nadie. Yo simplemente hice una invitación. Yo hice una invitación a los ciudadanos a que ejerzan sus derechos libremente. En base a información falsa. A que ejerzan sus derechos libremente, tanto a la libre expresión como al libre albedrío, a escoger cuándo, cómo y qué consumen. No tienen por qué, digamos, coaccionarnos de alguna manera, ni intimidarnos con la justicia, porque ya no desaparecen a la gente físicamente. Ahora lo que hacen es que la intimidan para tratar de borrarla políticamente y hasta moralmente. ¿Por qué dice usted que la campaña está basada en información falsa? Mafe, las acciones del Grupo Aval han subido o han bajado. Aquí tengo la gráfica, los oyentes las pueden buscar. A mí no me trates de cambiar el debate. El debate es que empiezas a hablar con cifras falsas y así es muy fácil engañar a los oyentes. Esta campaña no se ha basado en decir que están bajando o no las acciones del Grupo Aval. Eso lo dijiste en estos micrófonos hace 10 minutos. Porque estamos hablando del asunto, pero lo único que mi campaña y desde mis tweets... Permíteme hablar. Permíteme hablar, por favor, porque si me preguntas, entonces me dejas desarrollar. Responda, por favor, Mafe. ¿Han subido o han bajado? Si me respondes eso, continúa
continuamos. No, es que tú no me impones lo que yo tengo que decir. Bueno, Entonces está estás bien. como el superintendente y la vicepresidenta. Nada que ver, estamos en un debate. Pero acá estoy libre. Y a mí me parece Entonces que te voy ocultar a los decir- datos o desviar la información de los datos. Permítale es más bien terminar. difícil. Adelante, Mafe, termina hablar. por favor su argumento. Permítame O hablar. termine de responderle a Martín. En mi campaña jamás estoy invitando a decirle a la gente que cierren sus productos financieros porque lo que pasa es que están bajando las acciones. Jamás he dicho eso. Lo que yo estoy diciendo es que esta es una protesta ética porque hay una duda sobre las actuaciones del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo y del Grupo Aval dentro de las investigaciones de Odebrecht. Y todo esto está muy turbio, ¿no? Entonces hay un fiscal, como les decía hace un momento, que se ¿Cuál es el investiga a sí fiscal? mismo. ¿Por qué no Hay- hablamos de cuál es mejor? ¿Cuál alternativa es mejor? hay muertes, hay testigos muertos, hay puentes que se caen, hay una cantidad de cosas que no nos dejan confiar. Acuérdense, aval es sinónimo de palabra, de confianza, de garantía, y el grupo aval no nos genera confianza. Y si algo no te genera confianza, no tienes por qué consumir. Sí, adelante, Martín. Pero entonces una preguntita ahí frente a lo del consumo. ¿Usted va al Estéreo Picnic? No voy, pero me parece chévere en algún momento. Pero no. Patrocinado por el Grupo Aval. ¿Qué hacemos los que nos gusta eso ahí? No, como el pues boicot que no entonces, dice el Estéreo no tiene, Picnic. no tiene que comprar por medio del grupo aval. o sea. No, pero es patrocinador. No, lo patrocinan Bueno, no ellos. sé, yo creo que cada quien es libre. O sea, yo no iría, por ejemplo, en este caso sabiendo eso. Pero pues cada quien es libre justamente de dejar sus ahorros en el Grupo Aval o de apoyar cualquier cosa que tenga que ver con Luis Sí. Carlos Sarmiento Angulo. Yo sí les digo es que los ciudadanos libres y dignos hoy decimos no a Luis Carlos Sarmiento Angulo y no sí. al Grupo Aval. Adelante, Martín. Pues con mucho respeto yo sí debo decir una cosa. Estamos de acuerdo, Mafe, en que muy chévere, libertad de elegir dónde queramos invertir nuestra plata. Me parece muy bien, en eso estamos de acuerdo. No encuentras un contradictor al decir que somos libres. Yo soy el promotor número 1 de la libertad de elegir dónde ponemos nuestros Casi no me ahorros. dejas hablar, pero sí. Bueno, la pregunta es, y los tweets que abundan en la cuenta de Mafe y en fin, lo ha dicho en prensa también, es que una de las propuestas que ella propone, una de las propuestas que ella hace, es que la plata se vaya directamente a los fondos estatales, a Colpensiones. Porque yo soy defensora de lo público y lo voy a seguir siendo, te guste o no Entonces, te guste. me parece, no, a mí me gusta que hables lo que quieras, libertad de expresión. Eso sí, a mí en un debate... Lo sí, malo es cuando no te respondo a tus preguntas, porque pues, si tú empiezas diciendo que la acción cayó y resulta que desde que... tus preguntas capciosas, porque lo que quieres es que yo responda y caiga en tus trampas. No, ninguna trampa, los datos no son ninguna Acá trampa. la campaña Mira, es una y la campaña es ética. a ver, y tú no Mafe. la vas a cambiar porque, porque yo digas estoy- que yo- las listo, cosas yo son de estoy una dando mis- manera yo de estoy- otra. yo estoy diciendo mis argumentos. Empieza Mafe diciendo que las acciones cayeron, que la gente eso se va a ir al piso. Resulta que desde que empezó la campaña las acciones han subido. Yo Por uno. estoy Número tomando dos. una foto y es Número lo que dos. está pasando en Wall Street. Número 2. Número 2. Somos libres de elegir, la libertad de elegir dónde ponemos nuestros ahorros. Eso le parece muy bien a Mafe cuando hay un escándalo que favorece al sesgo estatal. Cuando el sector No, privado, la espérate, gente yo termino, que se pase perdona. el fondo que quiera. Perdóname, Mafe. Cuando la gente, hay una razón para irse al fondo estatal, ahí Mafe está de primera en la libertad, nos volvemos libertarios todos. Ahí sí, cuando estamos en igualdad de términos o cuando hay un escándalo en la parte pública, ahí sí Mafe lo que quiere es, vía ley, la misma que está criticando, ahí sí obligar a la gente a cotizar en Colpensiones Yo no estoy obligando por a corrección nadie. estatal. ¿Usted dónde Muchísima saca eso, gente Martín? opinando con el numeral. ¿Dónde estoy obligando con a el alguien? numeral Estoy haciendo una partida invitación. W. Tu propuesta de Invitación. tu propuesta, Uno que hace cuando hay una invitación. ¿tú quieres que Dice ampliemos, sí Mafe, o no, o sabes qué ampliamos pasa. los fondos de pensiones privados? ¿Qué digo? Ampliamos, es una ¿Qué digo? pregunta. Permítale ahora Cada quien que se intervenir a pase Mafe. donde quiera. Cada quien que se pase Sí. donde quiera. Yo personalmente invito al Fondo Colpensiones porque yo soy una fiel defensora de lo público y con eso no estoy diciendo que sea una enemiga de lo privado. Ojo a eso. Porque de hecho esta campaña no es en contra del sistema financiero. Lo que estamos diciendo es todo lo contrario. Agarre sus ahorros, agarre sus productos financieros y váyase a la entidad que le plazca mientras no sea la del Grupo Aval porque contra ellos estamos protestando por sus actuaciones dudosas. Entonces acá, por favor, no nos vengan con el cuento ese y tampoco me vengan con el cuento de que yo estoy coaccionando, obligando. ¿A quién estoy obligando? Absolutamente a nadie. Lo que sí es perverso es que el superintendente, apoyado por la vicepresidenta de este país, nos está intimidando jurídicamente, usando las armas legales. Sí. Y les repito, expertos constitucionalistas, expertos penalistas como Iván Cancino, como Prismi, como Gregorio Hombre, Hernández, eso ya lo dijiste, como y eso es Catalina un debate. Botero, yo puedo repetir lo que quiera, ellos
ellos están apoyando la libertad de expresión y la libertad de escoger en una economía de mercado. 9:25 con el numeral Partida W, ya somos la tendencia número 12 en Twitter Colombia. A propósito, le preguntan, joven Martín, Andrés Mendoza con el numeral Partida W. Los bancos no son del Estado, solo el Banco de la República. Así las cosas, si se caen las acciones, pues de malas, oferta y demanda. Hay otras entidades financieras. Me parece excelente. Y yo sí quisiera preguntarle a Mafe si está tan a favor de lo ¿Tú eres público. Juan Pablo o me preguntas como demasiadas cosas, no? No, está bien. Entonces, En vez de argumentar. te cuento. Adivinen quién también estaba involucrado en este cuento de Odebrecht. El Banco Agrario. En ese momento, cuando el sesgo estatal antiempresa de Mafe no se alinea al discurso. Soy anticorrupción. Bueno, Mafe, entonces la corrupción está bien si es del Banco Agrario, si el Banco Agrario está involucrado en Odebrecht, no hay invitación para nadie de salirse del Banco Agrario, no hay invitación para sacar la plata. Eso sí, hay donde un empresario llegue a estar ni siquiera condenado. Nombrado en escándalos de producción. ¿Te parece esa una argumentación? Es como cuando la gente dice, ay, es que existen los paramilitares porque habrá guerrilla. No, discúlpame, pero eso de estarse justificando en los demás es completamente absurdo y completamente infantil, si se quiere. Con el Banco Agrario hay condenados en este momento. Tú en este momento estás acusando a Luis Carlos Sarmiento Angulo de una corrupción. Yo no lo estoy acusando de corrupción. ¿Dónde? En tus tweets, varias. ¿Dónde? Eso lo tienen que investigar los entes de control. Protestemos contra la corrupción del Grupo Aval, una corrupción que no hay está un comprobada. comportamiento dudoso, estoy diciendo. Hay un comportamiento dudoso y cuando tú no confías en un grupo puedes sacar ese dinero de ahí y llevártelo a otra entidad financiera. 9:27, usted escucha Partida W. Esta noche debatimos, ¿se justifica el boicot promovido en redes sociales contra el Grupo Aval? Nos acompañan Mafe Carrascal y Martín Jaramillo. No se mueva el dial. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 9:32, se justifica el boicot promovido en redes sociales contra el Grupo Aval. Martín Jaramillo, ya somos la tendencia número 10 en Colombia. Excelente. Lo están levantando un poquito ustedes, también un poquito más ahí, para todos Como hay. los buenos debates. Como los buenos debates. Porque se toman Oiga, Martín, posición. le escribe el joven Carlos Andrés con el numeral Partida W. ¿Qué dice de la ética de los dueños del Grupo Aval? ¿Usted qué opina de la ética de los dueños del Grupo Aval? ¿Se podría hablar de eso? ¿Se podría evaluar la ética de estas personas? Pues hombre, claro que sí, ellos son, digamos, gente que contrata con el Estado específicamente por esas razones que deben estar sometidos al debate público y al escrutinio público. Sin embargo, antes de usted empezar a hacer juicios de valor como corruptos, como poco éticos o como de estos tipos de cosas, se tiene que probar. Entonces, en el momento en el que uno puede aprobar prácticas de corrupción, pues en ese momento podemos estar de acuerdo en llamarles corruptos, en pedirles todo el peso de la ley, pero de ahí atrás me parece que debe presumir la inocencia. Por eso justamente es que yo no he afirmado que sean corruptos, que sean XY. Lo que yo he dicho es que... hablas de corrupción del Grupo Aval. Lo que yo he dicho es que hay un manto de duda y que como hay un manto de duda, pues uno puede decir, prefiero apartarme, así como cuando uno va a elegir pareja. Si usted tiene duda de lo que puede pasar con esa persona, pues vaya y búsquese otra, ¿sí? Entonces, si usted tiene duda de la fidelidad de su pareja, pues vaya y búsquese otra. Es lo mismo, vaya y búsquese otro banco, un banco donde usted pueda confiar, porque no hay nada mejor que eso, que uno saber dónde tiene la platica y dónde la está invirtiendo. Entonces, eso es a lo que estamos llamando, y es si usted tiene dudas sobre la ética del Grupo Aval, pues hagamos una protesta ética, pacífica y completamente legítima, porque la Constitución nos da esa potestad. ¿Trabaja usted con el Grupo Aval? Están preguntando muchos aquí en las redes sociales, Martín. Es bueno responder eso. No trabajo con el Grupo Aval, no conozco a nadie ni de medio ni de alto nivel en el Grupo Aval. Esto simplemente viene de una cosa. Primero, del principio del derecho, que para uno hablar de corrupción, para uno hablar de derecho o de responsabilidad penal, uno tiene que tener pruebas por ética ciudadana, sin hablar ya pues de delitos de injuria o algo así. Tiene que tener las pruebas, número uno. Y número dos, me parece que el debate debe ser más académico, más informado, menos político. La pregunta es, ¿va a beneficiar a la gente que está sacando la plata en base a dudosas afirmaciones con fines políticos o con sustentos políticos?
vale ¿Que la no es pena primero? afectar la vida de esas personas en base a cosas sin fundamento. A mí me parece que no, y eso no es defender el Grupo Aval. ¿En qué beneficia esto a la sociedad, Mafe? Pues la beneficia, como ya les decía hace un momento, en que estamos poniendo en debate algo que es importante, un tema que es fundamental, y es saber quiénes están detrás de lo que está pasando en este poder, en este país. Y lo otro que es fundamental, y es que nosotros tenemos que ser ciudadanos libres, que conozcamos nuestros derechos, como ya lo he dicho durante todo este debate. Esta es una protesta justa, y les voy a hacer también una pregunta, ya que a Martín le encantan las preguntas. A ver, pregúntale Se la a voy a Martín. hacer a Martín, pero además a todos los oyentes. ¿A ustedes les parece justo que este país, en medio de la crisis que está, en medio de la crisis de la justicia completamente desbordada, etcétera, nos estemos preguntando o estemos poniendo denuncias penales contra la gente por expresarse libremente, por ejercer su derecho a elegir en una economía de mercado donde se supone la competencia es libre porque los consumidores no lo somos? Entonces, en vez de estar, por ejemplo, investigando al fiscal, investigando a la gente por Odebrecht, aquí no pasa nada. Mientras tanto, ellos felices levantan cortinas de humo cada vez que pueden. ¿Se justifica la investigación y la denuncia penal por el activismo en redes sociales, por este tipo de boicot? Pues a ver, hay un poquito de pedagogía para los oyentes, y en esta digamos que es un punto de acuerdo entre tanta discordia, tantas diferencias con Mafe, es que el delito de pánico financiero no se pensó en su momento para individuos, tanto es que ninguna persona ha tenido responsabilidad en los últimos 10 años, ha habido un solo caso. Y eso significa, eso se pensó para que, digamos, no pudiera haber ningún político, ningún financiador buscando generar un caos financiero, que sería lo que pasa si todo el mundo retira la plata en ese momento. Para eso se pensó ese delito. Ese delito no es para cazar brujas en Twitter, no es para callar opositores, y en eso estamos de acuerdo. Completamente de acuerdo. Partiendo de ese punto, entramos al debate no jurídico de si debería Mafe poder trinar lo que ella quiera o si no, porque efectivamente está en todo su derecho, sino en el debate de verdad qué es mejor para las personas. Usted va a invitar a una gente a salirse de un fondo porque cuestiona al dueño, pero hombre, el Banco Agrario hizo un préstamo de 120 mil millones a Odebrecht, muy cuestionado. No hablemos de eso, es que nuestra campaña no es contra el grupo, no es contra el Banco Agrario, claro es que contra el no, Grupo Mafe, Aval. porque es que con todo Estás respeto no va, desviando el debate. cero, no. Como Lo te que digo, yo eso quiero es como lo que culpar yo a los quiero- paramilitares de la guerrilla de los Pero, paramilitares, entramos en después un círculo hablamos de vicioso. los paramilitares y la guerrilla y toda esa cantidad de bárbaros. Es un círculo Lo que podemos vicioso. hablar en este momento es de por qué las motivaciones de Mafe son políticas. ¿Qué pasa? Obvio Sí, que son políticas, o sea, la participación es política. Entonces, como ¿Por aquí. qué dice usted que son políticas? Porque a Mafe no le interesa a la gente, le interesa es avanzar ¿Qué en me una interesa agenda a la gente? que es completamente Claro que me estatista. interesa y cuéntame Cuando- por qué no me interesa la gente, cuéntame. O sea, tú has seguido mi activismo, sabes lo Sí, que yo hago sí. con la gente de Doña Juana, Bueno, porque- a la a que ver, no le porque- pagan la porque a indemnización, porque a Mafe no le con interesa las la madres gente. de los falsos positivos, A ver, con los Mafe, líderes estamos sociales. hablando del Grupo Aval y pensión. No, es que tú me estás diciendo que a mí no me interesa En el- la gente. Y mi Bueno, activismo Mafe, ha demostrado Mafe- que lo que sí me interesa realmente es la gente. Si a mí no me interesara A ver, la gente, Mafe, te digo, tú no vas a entro convencer en a ningún confrontación oyente. con el grupo más importante económico No de vas a este país. convencer a ninguna persona con argumentos ad hominem. Yo hice esto, yo hice otro, por lo tanto tengo razón. Eso no Nada es un que ver. argumento ad hominem. Aquí Creo te que tienes el concepto mal. Aquí te estamos El argumento ad hominem es el citando que yo hago en contra estudios. tuya. Aquí estamos citando estudios de las Y yo cuales no me yo he he visto metido contigo ni como una- persona. No, yo tampoco contigo, Por ni eso. una sola Entonces, reputación. ¿cuál Hablemos de argumento ad argumentos. hominem? ¿Cuál Hablemos de argumento ad argumentos. hominem? Primero Mafe sepamos los dice, conceptos. Mafe, perdón, termino de hablar. Mafe dice que somos libres de elegir el argumento de ella es que la gente migre hacia un sistema estatal. Pero a dime por qué confesiones. tú dices que la gente no me importa. Pero Mafe no está de acuerdo con que la gente migre masivamente lejos del Banco Agrario cuando le presta 120 Yo mil no estoy de millones de acuerdo pesos. cuando tú pongas en duda el 120 fondo de mil. mi protesta. Mi protesta es por la gente A que ver. realmente ha puesto el sudor y ha puesto incluso ¿Te importa la gente sangre. te importa la gente cuando va en para tu corriente tener sus política ahorros. y no te importa cuando está en A mí me contra? importa la gente que está en contra tanto que en esta campaña cabe la gente que no hace parte de mi corriente política. Te lo dije al principio de este programa. Mafe Y invita es, a boicotear aquí las estamos empresas privadas, todos. Esto no es pero de cuando la izquierdas ni misma- de derechas. No, me da no, mucha no. pena contigo, pero A esa ver, Mafe. estigmatización te queda muy mal. Tú eres una persona Mafe, que, mira. según entiendo, tiene títulos académicos. Y aunque eso no es la capacidad, me da mucha pena que estemos perdiendo el tiempo entonces. Perdiste la plata cuando lo que haces es estigmatizar a la gente por lo que piensa. Esta protesta no es de izquierdas ni de derechas. ver, Mafe, Esta protesta es de cuando- dignidad, de Estado, de nación, de la gente que de verdad es libre de hacer lo que quiera con su dinero.
La gente es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Muy bien, estamos hablando de libertad de elegir. Esa misma libertad de elegir se nubla el concepto completamente cuando, por ejemplo, estamos hablando de si la gente debería o no salirse de Colpensiones. Cuando estamos hablando, cuando alguien propone un sistema de pensiones completamente privado, donde la gente elige dónde pone su dinero, a Mafe le parece un escándalo. Eso sí, si la gente migra de un lado para el otro, si la gente migra para lo privado, la gente es bruta, la están engañando. Yo no he dicho no sé eso. qué, pero cuando la gente se va al fondo estatal, Martín, a ti te ahí sí la gente encanta debe ser poner, libre de te elegir. encanta. Mafe, ¿se contradice usted en lo que está diciendo entonces, según los ejemplos que ha puesto Martín? ¿Por qué no? Para nada, y Martín le encanta poner palabras en mi boca que no he dicho. Es decir, yo nunca he dicho que la gente sea bruta porque se vaya a un fondo privado. Yo hice una invitación porque me gusta fortalecer lo público y, como digo y repito, yo no soy antiempresa, ni estoy en contra de lo privado. Del libre comercio. ¿Sí? Entonces tampoco, por eso justamente Listo. estoy diciendo que somos libres de elegir. Ahora, Mafe, Entonces, permítele terminar. yo Adelante, no Mafe. me contradigo. Yo lo que le digo a la gente es, por favor, proteste con dignidad y hágalo porque su ética y porque la ética está primero y antes que nada. Si usted duda, si usted no tiene confianza, que es lo que se supone significa aval, confianza, garantía, una palabra, y usted no confía en ese grupo, pues saque sus ahorros. No estoy protestando contra el sistema financiero, estoy protestando contra el grupo aval. Y lo que estoy pidiéndole a la gente es que por favor lleve sus recursos, sus ahorros, los ahorros de toda su vida, o lo que le entra en el salario que le toca de verdad, Sí. partirse el lomo A ver, para conseguírselo, entonces- se lo lleve a un grupo no cuestionado o a un banco Sí. que no esté cuestionado. Adelante, Martín. Entonces veamos cómo es la lucha de Mafe contra la gente y a favor de la libre empresa que Contra dijo la eso, gente. que dijo hace poco. Imagínense. Mafe dice que está a favor del libre comercio, ha criticado virtualmente todos los tratados de libre comercio que se han firmado. Entonces, Todos. Y yo lo he hecho, me llevas haciendo seguimiento. Permítele ¿no? terminar su argumento. Adelante, entonces Martín. listo, Mafe está a favor del libre comercio cuando ella invita a la gente a meterse a Colpensiones, ¿Sabes pero de- en contra del libre comercio cuando vamos a No. importar alimentos más baratos para la gente pobre del país. Estamos importando Entonces, arroz, el estamos libre- importando entonces, panela. ¿Te parece lógico que un país agrícola esté importando alimentos? Pensé que estabas a favor del libre ¿Te comercio. parece lógico? Se te olvidó lo que No, dijiste del libre discúlpame, comercio. discúlpame, te voy a explicar, porque si no sabes, hay una cosa que se llama sistema capitalista y otra cosa que se llama modelo neoliberal. Y yo no estoy a favor del modelo, ese modelo justamente El que modelo lo que ha hecho... el modelo discúlpame, neoliberal fue un término que se acuñó discúlpame, para buscar un termino. camino medio entre socialismo y capitalismo. Discúlpame, termino. Ese- Entonces, ese modelo medio del que tú llamas opresor, donde entran las multinacionales, donde han quebrado la industria propia O para sea que que no estás, entren otros... no estás a favor del libre comercio. Un momento, estoy en contra de aquello que vaya en contra, eso sí, de nuestros propios derechos como nación, de crear una industria, de por ejemplo proteger a a las personas más pobres. Si tú quisieras Mafe. proteger a nuestros empresarios, lo primero que haría sería proteger la Sí, industria nacional. adelante, Martín. Yo sí defiendo la industria nacional. Hablemos de proteger a los más pobres. Mafe, por un lado está en contra de que los precios de los alimentos suban porque le metemos un IVA, pero eso sí está a favor de que los precios para las personas más pobres aumenten a punta de proteccionismo y servir grupos de interés. Si los arroceros, los paperos hacen protesta, Mafe es la primera que está ahí para defender sus intereses a costillas de la población más pobre. ¿Por qué a costilla de la población más pobre? Porque son los pobres a los que más duro les afecta que los alimentos sean más caros. Por que- favor, eso es un ratico mientras se protesta justamente para que ellos tengan mejores condiciones de vida. Discúlpame, si tú fueras pensaras tanto en los campesinos, por ejemplo, serías Estamos como hablando de la personas... gente pobre. Estamos hablando también de los campesinos y de los Así alimentos como- que llegan. ¿Sabes por qué llegan los alimentos costosos a Bogotá, por ejemplo, y a otros lugares del país? Porque Falta los de libre campesinos comercio. no, porque los Falta de libre campesinos no comercio. tienen vías para sacar sus alimentos y por eso acuden a otras cosas como la coca, porque no hay sustitución de alimentos, no hay sustitución de cultivos, primero, que es uno de los puntos del acuerdo y no ha sido completado como debería Hablamos ser. del proceso de paz. Y Hablemos de pensiones. lo segundo es que las carreteras, explícame si es que todo es libre comercio y ya. No, señor, hay que generarle condiciones Bueno, a los campesinos ya no- para que saquen sus alimentos y lleguen a buen precio. A mí me Entonces, acá, encanta. Sí. hablemos y qué de pena- cosas estructurales. y qué ¿Hasta dónde debería llegar, Martín, la sanción social entonces contra una empresa cuyos comportamientos éticos pues no Están en duda. están en duda o la sociedad no los comparte? ¿Hasta dónde
dónde debería llegar la sanción o cómo debería ser esa sanción? Bueno, un segundo antes de Por responder favor. esa pregunta. A mí me encanta como queda en evidencia, como Mafe es súper liberal, libertaria, clásica. Así, Yo no soy libertaria, discúlpame, yo soy progresista. Perdón, ¿me dejas terminar? Son bien diferentes. Perdón, ¿me dejas terminar? Se vuelve súper liberal cuando está hablando de que la gente pase el dinero a Colpensión, así todo el mundo es libre de hacer con la plata lo que quiera. Eso sí, háblele usted de un libre comercio y verá cómo se le acaba todo ese libre comercio que dijo que apoyaba y todo. Ahora, continúo para responderle su pregunta. Sanción social. Me parece muy bien que la sociedad civil se organice para sancionar a quien considere. Ahora, vamos a sancionar a gente penalmente que ha cometido delitos, están actos de corrupción, totalmente todo el peso de la ley. Ahora, que uno vaya a sancionar gente porque va a favor la sanción de la ideología de uno y no sancionar a gente porque va... Pues Ya listo, son vamos a como- ver. Pero hablo de las empresas, No, ¿Qué no, sanción no. social se merece La una gente empresa? cuando no tiene argumentos recurre a lo que sea. Pues bueno, una sanción, por ejemplo, que se le metió, por ejemplo, en el caso de Volkswagen. La gente dice, sí, eso fue antiético, eso no sé qué. Aparte de lo justo, que son personas de carne y hueso, que hay gente en la cárcel por eso. Y muerta por está- puentes que se caen. Estamos hablando de Volkswagen. Lo injusto es que la gente a la que sirvió de animales políticos para seguir como ovejas una ideología, vendió la acción cuando estaba barata y adivinen quién se quedó con esas ganancias. Nosotros no con estamos ese hablando de arbitraje. acciones, Martín, porque buscas enredar a la Los gente. inversionistas profesionales. Solo estamos Entonces, diciendo cierren sus productos financieros, saque su cuentica de ahorros y llévesela a otro lado. ¿eso hace el llévesela precio de las nómina. acciones más altas, No, más caras o más mira, o yo no más estoy baratas? hablando de las acciones, yo Bueno, estoy pero hablando de es un que aquí tema nosotros ético sí. y yo puedo abrir mi cuenta de ahorros donde yo quiera y si yo quiero recibir mi nómina en cualquier otro banco que no sea el Grupo Aval lo puedo hacer. Es que ¿cuál es el problema? Aquí no estamos hablando de acciones. Que vaya y mire a ver entonces Luis Carlos Sarmiento Angulo cómo va a ser con el tema en Wall Street. Eso no tiene nada que ver con la protesta no al Grupo Aval que hemos estado defendiendo y promoviendo ciudadanos como yo. Me disculpas, pero no vengas a mezclar las cosas ni a hacerme o pretender que yo caiga aquí en un error. 9:47, se justifica el boicot promovido en redes sociales contra el Grupo Aval. Martín Jaramillo, su argumento final, por favor, porque ya vamos a abrir las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529, su argumento final. Pues a ver, si estamos hablando de la invitación que hace Mafe a sacar la plata de los fondos privados de pensiones, por ejemplo, de Sarmiento Angulo y pasarla a los fondos públicos, eso es una pésima estrategia, eso es lo peor para los más pobres y eso solamente sirve para avanzar en una ideología política. Que listo, que expresen lo que quieran, que lleven su plata donde quieran y avanzamos en liberalismo económico. Eso sí, eso no va a mejorar la vida de los más pobres, todo lo contrario, los va a condenar al sistema de reparto estatal que no es sostenible. Mafe Carrascal, su argumento final, por favor. Increíble que la dignidad sea catalogada de izquierda o de derecha. Esto sí es lo más increíble que yo he oído. Definitivamente esto sigue siendo una protesta ética, es una protesta por la dignidad de todos los colombianos, de todos aquellos que trabajan día a día y se esfuerzan por mantener a su familia, por estudiar, endeudándose. A propósito, un saludo a los estudiantes, fuerza y resistencia, los sigo acompañando. Entonces, esta sigue siendo una protesta ética, no es contra el sistema financiero, es contra el Grupo Aval porque dudamos, porque no confiamos, porque no Sí. queremos tener nuestro dinero en esos bancos, en esos 4 bancos, ni en Porvenir. Queremos pensionarnos Sí. alguna vez y ahí no va a ser. ¿Cree usted que esta protesta, esta manifestación, ese boicot va a tener algún efecto en el Grupo Aval, en los bancos del Grupo Aval? Pues a ver, los oyentes lo pueden verificar buscando Grupo Aval Acciones en Google. Las acciones desde que MAF empezó la campaña no han caído. O sea, no solamente ha sido poco efectivo, sino contraproducentes porque las acciones han subido. Bueno, entonces, ¿por qué se molestan tanto? aquí, no nos molestamos porque lo dices, estamos hablando porque dices mentira y digo datos. Yo El no he ahorro dicho nada pensional, sobre las acciones el de ahorro usted. pensional como porcentaje del PIB. En Colombia, si nos movemos más es a Porvenir y a fondos privados, nos acercamos Sí. más a Japón, a Canadá, a Suiza. Si vamos hacia la dirección que propone MAFE, con el sistema de reparto estatal, nos acercamos más a países Sí. como Grecia, como Ghana y como el Congo. ¿Quiere decir algo para abrir ya la línea, Mafe? Quiero decir que por favor sigamos, que no desistamos, aquí no hay pánico económico, aquí lo que hay es dignidad, aquí lo que hay es una defensa por la ética de todos, por la ética de este país. Así que bueno, vayan, llevemos esta acción de lo digital a lo real. Cierren sus cuentas en los bancos del Sí. Grupo Aval y llévense No. sus pensiones de Porvenir. 9:49, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame
y tome partido. Numeral 529. ¿Y usted ya tomó partido? Julio Ena Casillas, buenas noches, tome partido. Buenas noches, sí, efectivamente, estoy de acuerdo con Maffer. La felicito porque tiene ahí bloqueados a los jóvenes, me da una pena decirlo así, pero qué bueno llamar la atención para apoyar el sector productivo. Aquí en la casilla nosotros sufrimos por la carretera. ¿Quién ha hecho la carretera? ¿Quién está investigando la caída del puente Chirajara y ahora el último? 5 muertos, 11 muertos. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién lo investiga? Muchas gracias. Juan en Bogotá, buenas noches, tome partido. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches. Primero que todo, este es un país de libre mercado. Cada quien verá dónde mete y dónde saca su plata. ¿Por qué tienen que perseguir y denunciar a Maffer y Carrascal por hacer eso? Eso es una persecución y ojalá no le pase nada, porque el único culpable va a ser Sarmiento Angulo. Oscar en La Calera, buenas noches, tome partido. Aló, buenas noches. Mire, yo tengo un punto a comentar y a criticar. Este muchacho hablaba de que María Fernanda genera un punto de vista hacia Colpensiones. En Colombia existen tres pasos. 1, fondo privado. 2, fondo público. Y tercer paso es no cotizar. Acá está demostrado que el fondo privado, los fondos privados pensionan con un valor porcentaje menos del mínimo. Andrés en La Capital, buenas noches, tome partido. Buenas noches, yo tomo partido a favor de Maffer porque la verdad me parece que es una falta a la ética tener los dineros en un grupo que ha demostrado ser corrupto, no me genera confianza como empresa y la verdad uno tiene que actuar de acuerdo a la ética y cada quien es libre de meter su dinero y hacer con su dinero lo que se le dé la gana. Roberto en Bogotá, buenas noches, tome partido. Sí, buenas noches. Yo creo que los ciudadanos tenemos la sartén por el mango, podemos retirar nuestras cuentas de estos bancos, podemos retirar si somos suscriptores del periódico del señor también lo podemos hacer y los estudiantes lo mejor que pueden hacer en lugar de agredir allá en la 37 no le compren las gaseosas al señor. Miguel en Cúcuta, buenas noches, tome partido. Muy buenas noches. Sí, señor, escuchamos. Estoy a favor de lo que estás diciendo y eso es una muestra más de cómo los grandes emporios tratan a capa y espada mejor dicho, de tratar de acumular para ellos las mayores ganancias, aunque parezca que no están perdiendo, entonces no deberían estar preocupados si fuera cierto que las acciones no están bajando. Y Maffer, te cubro con la sangre de Cristo para que ninguna arma forjada te pueda hacer ningún daño. Claudia en Barranquilla, buenas noches, tome partido. Buenas noches, totalmente de acuerdo con Maffer. De alguna manera tenemos que arrancarle a las mafias corruptas a Colombia, o sea, tenemos que arrancar la economía de las mafias corruptas que tienen este país apoderado, que han cometido tanto atropello contra este pueblo durante décadas. William en Medellín, buenas noches, tome partido. Buenas noches, estoy totalmente de acuerdo con Maffer. Los TLC lo que han hecho es empobrecer a Colombia. Ella lo dijo ahora muy claro, es un país agrícola y tener que importar arroz, sabiendo que aquí la zona del eje cafetero, por ahí, Huila, Caquetá, era muy productora de arroz. Rafael en Cartagena, buenas noches, tome partido. Buenas noches, Juan Pablo, tomo partido por Maffer. En memoria de todos los compañeros trabajadores muertos en las construcciones del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, mañana mismo retiro mis 2 cuentas que tengo con Avevilla. Gabriel en Bogotá, buenas noches, tome partido. Bueno, buenas noches. De todas maneras, miren, no están teniendo en cuenta que estos bancos financian viviendas y otros productos que la gente consume. Si estos bancos llegaran a quebrarse, la gente iba a ser perjudicada porque no van a tener cómo devolver la plata de los ahorradores y de los cuentavientes de esos bancos. Julián en Cali, buenas noches, tome partido. Buenas noches, todo el apoyo para Maffer Carrascal. Yo la felicito porque ha dado un debate con altura, con argumentos, un debate siempre basado en el respeto.
y la verdad no hay que cancelar. Yo ya cancelé mi cuenta, hay que cancelar esas cuentas de Grupo Aval. Juan en Bogotá, buenas noches, tome partido. Buenas noches, estoy totalmente de acuerdo con Mafe. Pienso que el pánico financiero lo causa más que todo lo que pasó, por ejemplo, con Pisano. Todas esas grabaciones que se conocieron públicamente nos hacen entrar en duda de lo que es el Grupo Aval. Cristian en Bogotá, buenas noches, tome partido. Buenas, ahorita decía Mafe que lapsus diciendo que era antiética. Realmente ella no tiene ética, porque ¿cómo promueve un boicot contra un ente por casos de corrupción cuando acudió a estas prácticas en su dudosa experiencia laboral y académica para contratar con el Estado? Daniel en Bogotá, buenas noches, tome partido. Buenas noches, con Mafe. Mafe, te recomendamos que nos ayudes también con una campaña de esa forma con el ICETEX, que es usurero. Víctor en Cúcuta, buenas noches, tome partido. Hola, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, yo pienso que un asunto de boicot no es porque Luis Carlos Sarmiento Angulo representa los intereses de la maquinaria en Colombia. Además es muy peligroso un tipo que ha sido en varias oportunidades director del Banco de la República y a la vez tenga intereses en la banca privada. Esto es peligrosísimo para la sociedad. Alberto en Cali, buenas noches, tome partido. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle a Mafe, ¿qué haríamos con los miles de trabajadores que llega a quebrar Sarmiento Angulo? Finalmente, Diego en la capital de Antioquia, buenas noches, tome partido. ¿Diego? ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, no, de acuerdo con Mafe, uno puede elegir dónde puede uno tener su cuenta bancaria, a uno no lo pueden tener así. Don Martín Jaramillo, bien impopular el debate, hermano, pero gracias por estar aquí en Partida W, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, siempre me toca el lado difícil. Siempre toca. Esa es la lucha. Esa es la lucha. No, Mafe a mí Carrascal, sí me toca el lado difícil, Mafe créeme, como Carrascal, activista. gracias por estar en Partida W y por dar el debate. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Pablo, gracias a los oyentes que están apoyando esta lucha, porque esta es una lucha común. Sigan adelante. Nos escuchamos mañana de 9 a 10, como todos los días, de lunes a jueves, hasta en diciembre. Nos escuchamos mañana. Chao, pues.